Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tenemos a un invitado muy especial, a un invitado que más de una ocasión ha tocado sus corazones a través del doblaje, a través de darle vida y voz a ciertos personajes. Y justamente como se suscitó este problema del doblaje en México y la situación que estamos viviendo, decidimos darle voz en este espacio a un gran actor de doblaje. Déjenme presentarles nada más la gran cantidad de personajes que ha hecho. Van a ser como los más, van a ser como los más primordiales, porque ha hecho una cantidad de personas que definitivamente se nos va la hora diciendo qué personas ha hecho. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Carlos del Campo, que ha hecho personajes en series como Game of Thrones, que ha hecho personajes en series como Toy Story. ¿Quién no recuerda a Slinky de Toy Story? La verdad es que es un personajazo. Ha hecho a Peludito de las chicas superpoderosas. También ha hecho prestado de voz a Drix de esta caricatura. No sé si ustedes la llegaron a ver. Le ha prestado voz a Monsters University, a Carr. ¿Quién no amó a Carr cuando vio Monsters University? La verdad es que es un personaje que definitivamente destaca dentro de la película. Le ha dado a voz a Peter Pettigrew de Harry Potter, este personaje mítico que se transforma en un animalito. Le ha dado voz a Bulk de los Power Rangers, que no, hombre, esto me desbloqueó un nuevo recuerdo. Le ha dado voz también a personajes dentro de South Park y le ha dado voz a uno de estos personajes de Star Wars. No sé si ustedes lo ubican, que se llama C-3PO. En español sería C3PO, pero en inglés ahí está. Y bueno, el día de hoy vamos a comunicarnos con Citripio. ¿Cómo estás el día de hoy, Citripio? Muy bien. Muy agradecido de que me estés invitando aquí a tu programa. Qué bueno que estamos juntos. Un saludo a todos. Arturito, por favor, saluda a los muchachos, a los jóvenes, a los viejos y a los ancianos como yo. Bueno, nosotros no tenemos edad. Carlos del Campo está en la casa. Muchísimas Hola. gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Pues hola a todos ustedes y todos bienvenidos a mi casa, porque yo he estado aquí encerrado con esto de la pandemia y todas las cuestiones que estamos viviendo, pero me da mucho gusto saber de ustedes y poder comunicarnos y platicar y decir de tantas cosas que podemos hablar. No, hombre, pues muchísimas gracias por dar la invitación. Y el día de hoy nos vamos a estar centrando 100% en el doblaje, así que si ustedes nos están viendo en vivo, pueden mandar sus preguntas, pueden mandarnos algunos comentarios que tengan respecto al doblaje en México. Y es que la verdad, Carlos, no me dejarás mentir, esta magia de darle voz a los personajes es única en México. Bueno, es una cuestión, sí, realmente, bueno, no es única, se ha hecho en todos los países, pero tienen diferente trayectoria y todo depende también de cómo ha surgido el doblaje en México. El doblaje en México, te voy a decir una cosa que es primordial, surgió gracias a una necesidad de Estados Unidos, por ejemplo, es nuestro país, nuestro vecino, y que se vio la posibilidad de que las series, las películas, todo lo que se hacía en Estados Unidos pudiera tener repercusión en todo el mundo, porque no todo el mundo habla inglés. Entonces se dijo, bueno, vamos a traducirlos. Pero si los personajes hablaran en español, sería mejor. Y entonces un grupo de actores y de personas que estaban involucradas en el doblaje aquí en México, en el cine más que nada, en el cine. Y entonces dijeron, vamos a proponer esto a Estados Unidos. Se les propuso el poder doblar todo su material que tenían allá para que tuviera mayor repercusión en toda Latinoamérica. Y entonces se inició a empezar primero con películas infantiles, de las primeras Blancanieves, ¿verdad? Y ya hablaban en español, se hicieron muchas películas, sobre todo infantiles, y así fue como empezó el doblaje a tener repercusión en todo Latinoamérica, y así surge. Pero entonces teníamos la posibilidad y la capacidad y sobre todo la intención de que las películas parecieran habladas en español. Cuando tú empiezas a conocer
las películas dobladas, siempre piensas que están habladas en español. Yo así, cuando niño, veía yo las películas y veía yo a Herman Munster y yo decía, ay, hablas en español, ay, y veía yo Hechizada, y veía yo, mis adorables sobrinos, y todas las películas y de la época me parecían que hablaban en español. Hasta después me enteré que eran actores mexicanos que hablaban esas películas. Por eso empezaron a surgir los grandes íconos del doblaje, como el señor El Tata, ¿verdad? Víctor Alcocer, y tantos actores y tantas personas que intervinieron en ese tipo de películas y de series y que finalmente le dieron voz a todos esos personajes. Y tú identificas a los personajes por su voz en español. Por ejemplo, a Pedro Picapiedra, no lo podrías ubicar con otra voz. Lo oyes en inglés y dices, ay, no suena bien. No, pues es que porque además México les dio pues toda su cultura, toda su forma de hablar diferente, ¿no? De cómo hablan en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que le dio un carácter muy especial al doblaje en México porque llegó a romper fronteras de la forma de hablar, de la forma de interpretar, de la forma de... O sea, tú ves un Don Gato y su pandilla y ves a uno que es hasta yucateco, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dimos nuestro sello mexicano a todas esas películas, todas esas caricaturas que han tenido una trascendencia increíble. Por ejemplo, Don Gato y su pandilla son, creo que 20 programas nada más de toda la serie. Bueno, esa es una de las grandes importancias del doblaje, porque el doblaje llegó a intervenir en en crear una cultura de que de pronto los personajes que tú veías en las series norteamericanas, en los programas, en las películas, se hacen íconos, o sea, una persona que habla, por ejemplo, Víctor Alcocer hacía la voz de Koyak, y siempre tú veías, y a Koyak era indiscutiblemente conocido por su voz, aunque él no hablaba así. Y cuando no podía y salía otra serie donde no hablaba, no estaba doblado, decían, ay, no, qué bárbaro, no habla bien. No, sí habla bien porque es su voz, pero nosotros tenemos esa capacidad y esa forma tan importante que es darle un carácter diferente al personaje y además imponerle nuestra voz. ¿Mm? Ahora, Aquí, dime. perdón tantito, aquí mencionas algo súper importante porque al menos uno de los primeros doblajes que marcó mi vida cuando era niño es Los Increíbles sacó esta versión en DVD donde venía una versión mexicana y una versión latina y entonces hay una escena de Los Increíbles donde entra la policía y está el señor Frío y el señor Increíble y entonces entra la policía y le dice la policía y así, ¿no? Como con este mismo que tú dices y pues definitivamente causa risa, causa más entrañanza con la historia que un doblaje latino normal. Claro. Claro, pero todo esto, ahora, el doblaje tiene una historia terrible, porque además a lo largo de la historia del doblaje han pasado muchas cosas y todo tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión política, con la cuestión de cómo se manejan los países de unos con otros, de cómo México tiene que pasar de un lado a otro y cómo se tuvo que salir todo esta situación del doblaje tiene también una repercusión política. Por ejemplo, cuando primeramente se hacían diferentes campañas con empresas y cada una tenía sus series. En un lugar se doblaban los bebés ricos, en otra serie, en otro estudio se doblaba Hechizada, en otro estudio, cada uno tenían sus actores y su gente. De pronto hubo una cuestión muy importante que sufrió aquí en México, que es más o menos por los 80, casi los 90, que es cuando se crea una empresa preponderante en México que es Audiomaster 3000. Y esa empresa trata de ubicar y jalar a todos los actores y crear una empresa
este, imperial de lo que fue el doblaje, que era manejada por Televisa. Entonces, en Audiomaster 3000 se empezaron a conjuntar toda la serie de personajes, de gentes, de actores que trabajaban en el doblaje. Y entonces se quiso hacer un imperio, un emporio, pero también existieron las rivalidades, cosas diferentes. De pronto, esta empresa, que era la fundamental en México, además manejaba la situación de que, ok, yo te, yo te doblo tu película, pero también te la produzco y te la presento en mis canales. Y entonces le daba publicidad y además sacaba otra tajada, porque además de que te la doblaba, ahora te voy a cobrar por transmitirla. O sea, se hace toda una serie de negocios. ¿Qué pasó? Ese es un imperio del doblaje y afortunadamente también surgen diferentes empresas pequeñas que empiezan a decir, bueno, yo te voy a dar mejor precio, porque si los actores ahí en Audiomaster te pagan, te cobran no sé cuántos miles de pesos, aquí te voy a pagar la mitad. Oye, pero son los mismos actores. Sí, pero por la situación económica y cómo se manejan las cosas, digo, acá se puede pagar menos. Y entonces se vino un desbalanceamiento de todo esto. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que ya las compañías dijeron, no, ya no podemos pagar esos precios de Televisa, de Audiomaster, pero entonces empezaron a encontrar que en Latinoamérica hubo ciertos países que también empezaron a evolucionar sobre el doblaje. En Venezuela, en Argentina, en Chile, empezaron a surgir empresas que empezaron a dar ese tipo de servicio mucho más barato. ¿Qué pasó? Que de pronto se empezó a desubicar toda la cuestión del doblaje y se empezó a ir a países de Latinoamérica. Por eso encuentras de pronto doblajes que vienen de Argentina, que vienen de Bolivia, que vienen de Chile, con otras voces y dices, bueno, ¿qué está pasando? Se tuvo que reestructurar todo esto. ¿Qué pasa? El doblaje también es un negocio y ahorita es precisamente de lo que te voy a hablar. Lo que pasa es que también este negocio repercute en toda la ciudad, o sea, repercute en ti, tú que eres una persona que te dedicas a ir al cine y ver la película y comer palomitas, no es lo mismo que vayas al cine, comas palomitas y tengas que estar leyendo todo el día. ¿Y qué es lo que ahora quieren hacer? Una ley donde digan todas las películas, incluso en español, van a ir subtituladas, porque vamos a subir el nivel académico de las personas para que puedan leer. Pero cuando tú vas al cine y tienes que estar leyendo, ya no disfrutas la película. Porque a lo mejor por estar en lo que te comes la palomita y estás leyendo, ya se te olvidó, ya no viste una parte de la película. Y se te dan también los detalles. Detalles que a veces son muy importantes en la película, en el cine. Entonces, es interesante toda esta nueva reforma que quieren hacer sobre el doblaje en México, porque mira, hay que tomar en cuenta una cosa que es bien importante. ¿Quiénes somos? Somos mexicanos. ¿Qué educación tenemos? Y peor ahora con la pandemia, de que ahora ya ni los niños quieren ir a la escuela, de que ahora tienen que estar estudiando en su casa. Oye, qué terrible. Entonces, pues les va a costar mucho más trabajo tener que ir al cine y estar leyendo. Cuando uno va al cine a ver una película y tienes que estar leyendo, pierdes mucho contexto de la película. Entonces, eh, es importante que tú te enteres de lo que está pasando. Mira, por eso es tan interesante lo que hacen en España. En España se dobla todo, todo. En inglés, en francés, en alemán, hasta en México. O sea, las películas que van de México, que se hablan en español, allá las doblan, aunque hablen en español. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque además tenemos diferente forma de transmitir las cosas. Yo me acuerdo la primera vez que vi Star Wars, la vi doblada en español, pero por España. Y entonces Han Solo le decía,
¡Oh, Chewbacca! Por favor, recúlate de allá. Ven para acá. Oh, no es posible. O sea, como español, claro, le da un carácter a su forma de hablar. O sea, no hablamos igual aquí en México que en España, que en Argentina. No, hablamos español, pero cada quien tiene su forma de hablar. Por eso, el doblaje trata de ser un español neutro. ¿A qué se refiere? Que cuando hablamos se puede entender tanto en Argentina como en Bolivia, como en Panamá, como en Chile, como en todos los países que hablan español y que tratar de hacer de que no tengamos problemas. Había ahí cuando yo trabajé en Audiomaster, había un señor muy importante de aquel entonces que era don Fernando, bueno, un señor muy importante que se dedicaba a estar estudiando las películas, qué decían y cómo lo decían y cuál tenía que ser la traducción. Una traducción que tenía que ser que no ofendiera a todos los países de Latinoamérica, porque a veces algo que decimos nosotros ofende a otras personas, ¿sí? Porque nosotros tenemos una forma de hablar y en Latinoamérica hay otras formas de hablar, en cada país es diferente. Tan solo los chistes, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si en México un albur puede ser chistoso o puede ofender a alguien y en otras partes del mundo es una ¿Lo super entienden? ofensa. Uh-huh. Exactamente. Es que es otra idiosincrasia, otra educación, otra forma de ser. Entonces, pues mira, eso, esta nueva iniciativa del Congreso y tratar de cambiar, qué bueno que se trate de ver que el pueblo mexicano sea más culto y todo, pero no es posible. Tendríamos que evolucionar más y tener mayor educación, ¿no? Por acá ya nos están haciendo una pregunta muy A ver, interesante. pregúntame, pregúntame. Bueno, de entrada quisiera mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando en vivo. Recuerden que también pueden ver la repetición. Por acá Abel Ayala Lozano nos pregunta, perdón, ¿de qué manera se puede apoyar para que siga el doblaje? Porque supuestamente lo que incluso ya salió Sergio Mayer, ¿no? Diciendo de que no, el doblaje va a seguir, pero solamente va a ser con películas infantiles o documentales. Pero pues queremos que siga también en películas normales de live action y en todo tipo de películas. Entonces, ¿de qué forma podemos apoyar para apoyar a los actores de doblaje? Pues mira, eso habría que verlo porque eso ha pasado toda la vida. Yo me acuerdo desde que empecé a hacer doblaje que de pronto sí, que querían sacar de que nada más las películas de infantiles y siempre ha existido eso. Pero lo importante es que nosotros como espectadores apoyemos a que las cosas se doblen. ¿Cómo? Si no, la película está subtitulada y me voy a pasar viendo la película leyendo, pues no vas a divertirte. O sea, estás perdiendo ¿cómo te diré? ¿Qué es por qué vas al cine? Vas a divertirte, vas a entretenerte. Y si vas a ir a estar leyendo, pues no está cumpliendo la finalidad que tiene el cine, de diversión, ¿no? No, y es que sobre todo, por ejemplo, está este chiste de que tú estás viendo la película y está por pasar la trama que va a desentrañar todo y se te cae el teléfono, se te caen las palomitas y por agacharte a recogerlas ya te perdiste, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Y, o sea, como que le pierdes el hilo a todo. Y tienes que Y volver a comprar otra película. sí, ¿no? Y ya no le entiendes a la película y hasta le pierdes el interés. Entonces, por ejemplo, muchas personas también dicen, no, es que, y eso es cierto, también hay que ver la otra parte. Muchas personas dicen, por ejemplo, es que las películas live action, las que son de carne y hueso, pues también hay que ver la interpretación del actor, por ejemplo, del Joker, ¿no? Cuando tiene que cambiar mucho su voz y cosas de esas. Totalmente de acuerdo. Hay que ver las dos partes, pero hay que ver las dos partes, ¿no? La original, la subtitulada y la doblada, porque aquí yo creo que va a entrar la cuestión de los actores. Darle voz a un personaje no nada más es como que como que hacerle al cuento, ¿no? Sino realmente conlleva una actuación. Bueno, te voy a contar una cosa. Lo que no saben es que los que tienen que hacer doblaje deben ser actores. Tenemos que ser actores. Se ha abierto mucho esta cuestión y de pronto, ay, no, mira, a mí me pasó en una ocasión que yo fui a una empresa y uno de los compañeros
que estaba ahí, ¿tú dónde estudiaste? No, yo no, yo era chofer. Dice, y mi mujer era secretaria. Y un día un señor le dijo, ay, qué bonita voz tiene, venga a hacer doblaje. Ahí fue a hacer doblaje. Muy bonita voz, sí, pero no sabía hablar, porque todos pueden, mira, nuestra voz no es cuestión de calidad de voz, la calidad se da en la interpretación. O sea, porque tienes que darle vida a una persona, a un personaje que estás viendo en la tele, ¿sí? Que estás viendo en el cine. Le tienes que dar esa vivacidad que tiene el actor para poder interpretar esas cosas. No es lo mismo que vayas a leer, porque también te dan el libreto y tú lees el libreto. Y dices, ah, bueno, aquí hace pausa, aquí respira, aquí. Bueno, sí, son muchas cosas que tiene el libreto, pero la interpretación se da internamente del actor. Y para hacer doblaje hay que ser actor. Se ha abierto ahorita mucho por la necesidad de que se tienen que hacer muchas películas y hay muchos fans, gente que vio y que ha vivido en una manera espectacular todo lo que ven en las pantallas y dice, ay, yo quisiera hacer. Sí, se puede, o sea, el interés es muy bueno, qué bueno que quieran hacerlo, pero hay que aprender, hay que estudiar, hay que saber. Los mejores actores de doblaje llevan una larga trayectoria de conocimiento, de interpretación. Muchos hemos hecho teatro. O sea, por ejemplo, yo empecé a hacer doblaje ya grandecito, no de joven, porque yo cuando empecé a hacer teatro, yo empecé a los 12 años. Y yo hice teatro infantil, hice teatro universitario, hice comedia musical y todo. Y hasta después entré al doblaje. Pero ya venía yo con todo un conocimiento y una situación de entrenamiento sobre la interpretación y el manejo de la actuación. Y por eso Ujú. desarrollas todo lo que puedes hacer. De otra manera, no. Por ejemplo, pues están los Star Talents, que son las personas que hacen el doblaje, pero por el hecho de ser famosas. Muchas veces son youtubers, influencers que sinceramente ni siquiera saben No actuar. funciona. Y tú te das cuenta como espectador, o sea, tú como espectador lo notas porque no saben actuar. O sea, ves que el personaje, por ejemplo, el Sonic, ¿no? Que lo dobló un youtuber muy famoso, que se está moviendo y así, y pues no, como que hay algo que dices no cuadra, ¿no? Y es por esa situación de que los Star Talent o muchas veces el doblaje hace uso de la popularidad lejos del talento. Sí, es que lo que les interesa ahí es la mercadotecnia. O sea, es que esta persona me va a traer mucha gente. Ah, sí, muchísima. Pero no es cierto. Es más, un actor de doblaje que lleva años haciendo esto, que conoce el negocio, que sabe cómo hacerlo, que un muchacho que no tiene ni idea y nada más viene a dar su voz. Sí, no es lo mismo. Y este tema del doblaje es un tema que gusta porque hay muchos comentarios dentro de la transmisión en vivo. Por ejemplo, Oscar Alfonso nos comparte que él es optometrista, nos dice, yo estoy en desacuerdo ya que el doblaje es de ayuda para los débiles visuales que acuden por la experiencia sonora. Lo que comentábamos, ¿no? Pues sí, pero bueno. Otro comentario de Pixian Palestina dice, me cuesta trabajo aceptar la idea de que no habrá doblaje. Y yo tengo déficit de atención. Imagínense, si en español también habrá subtítulo, me voy a distraer mucho. Opino que es una medida que no va a resolver, hasta podría resultar que personas que no saben leer se sientan discriminadas. Y definitivamente, Exactamente. Sí, es que eso es indispensable. Y como nada más quieren hacer las películas dobladas, que sean las de los niños. Pero los niños no tienen ese problema. No, el problema es la calidad, el tipo de gente que tiene una discapacidad, que tiene un momento de atención, que tiene un momento, no pueden leer rápido. Uno que lee rápido, uno que hace las cosas, pues se puede decir normalmente, le cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Es una iniciativa que no creo que funcione, que tenemos que luchar todos y que tenemos que poner en consideración al Congreso y a todo el mundo que entiendan
que no es fácil, no es tan fácil. No es como cualquier, no sé, oficio. O sea, a un albañil, a una persona que hace jardinería, a un mismo cocinero, le puedes cambiar la receta para hacerlo. Y lo hace, y le queda bien. Pero en este caso es muy difícil, porque tienes que manejar cuestiones emocionales, cuestiones creativas. Digo, hay muchos personajes que cuando le haces el doblaje, superas la creación del actor, ¿sí? Hay actores muy buenos de doblaje. Un Jesse Conde, un Mario Castañeda, Gerardo Reyero, son gentes que han aprendido, que han llevado esto a una experiencia propia. Y entonces los oyes y dices, qué barbaridad. Ya ni ves la película por estarlos contemplando, ¿no? O sea, eso es lo importante. Y, Y que te puedas involucrar con los personajes. y aquí, o sea, es definitivo. Cuando salió esta ley, o sea, le digo, desde mucho tiempo atrás, y es un tema que está gustando porque la gente está comentando, porque la gente pregunta, es difícil concebir el cine sin el doblaje, o sea, sin su voz, yo no puedo concebir a Carl, al de Monsters University, a Citripio y a los miles de personajes que usted ha hecho, yo no lo puedo concebir en su, por ejemplo, si lo doblara a España, ¿no? Sinceramente no lo puedo concebir. Y ahora hay una pregunta por parte de la audiencia muy interesante. Josué Ayala Carro nos pregunta, ¿esta iniciativa solo afectaría al cine convencional o también a plataformas de streaming? El doblaje, porque recordemos que muchas veces pudiera ser independiente. Bueno, mira, eso habría que checar cómo está la propuesta, ¿no? Porque no todos la sabemos. Por ejemplo, Sergio Mayer hizo toda una, dijo, no se preocupen los actores, porque el doblaje no va a afectar. ¿Cómo no? Sí va a afectar. Va a afectar a todos los niveles, tanto a la gente que va a ver la película, como a los actores que trabajamos en esto, este, y como la misma productora, la misma empresa, el mismo estudio de grabación va a tener sus consecuencias, porque no todo el mundo va a querer ir a ver una película que no está doblada para ir a leer. Esta cosa me suena, recientemente Apple, la empresa más, una de las empresas más importantes de tecnología, salió con la noticia de que ya no iba a incluir cargadores por el medio ambiente, ¿no? Y así como que se manejó por el medio ambiente, que para cuidarnos, pero pues a ver, compras el iPhone. Tienes que comprar el cargador, que el cargador viene con cartón, viene con plásticos, es una entrada totalmente diferente porque ya no es la que ocupan tus anteriores iPhone, entonces sí o sí tienes que comprar un nuevo cargador, eso conlleva costos y entonces ya cuando te pones a analizarlo, te das cuenta de que eso que dijeron solamente es sinceramente es una mentira y te quieren ver la cara porque no es para la naturaleza, ¿no? Que te digan que es para maximizar gastos y para otras cuestiones si les crees. Entonces, de igual forma, esta cuestión del doblaje, pues muchos están diciendo, no, pues no va a afectar, va a seguir todo tranquilo, pero realmente es que sí va a afectar y por eso es que está este tipo de espacios para saber lo que nos preguntaban por acá. ¿De qué forma podemos apoyar el doblaje en México? Mira, es que fundamentalmente cualquier cosa que existe y que surja, tiene que ver una cuestión económica, una cuestión de política, una cuestión de bienes, de cuestiones de todo mundo. Entonces, ¿qué es lo que está moviendo todo esto? ¿Por qué se está tratando de eso? ¿Por qué cuando se trató en algún momento, nosotros, los actores, tratamos de hablar en la Cámara de Diputados, de pro- proponer lo que se hace en España, por ejemplo, que todo se dobla? Y dicen, bueno, ahí hasta los españoles se doblan a ellos mismos, ¿no? Y se dobla. ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo, porque es una cuestión. Pero hay que saber hacer las cosas. ¿No? O sea, sí, se tienen que hacer, pero hay que enseñar que la gente, necesita esta forma de comunicación. Y muchas veces, todos estos reformas y todas estas cosas tienen mucho que ver con cuestión política, con cuestión económica. En alguna ocasión a mí me tocó
A mí me tocó ir a la Cámara de Diputados, que no, que tenemos que ver, que porque querían prohibir el doblaje en México. Entonces se hizo toda una iniciativa, se hizo porque quien estaba detrás de todo aquello era una persona dentro de la misma cámara que tenía intereses en otras compañías en Latinoamérica. Y entonces quería que ya no se hiciera el doblaje en México para que se pudiera hacer en Venezuela. O sea, no hacerla en México. Ay, no, México ya no. Hágase en Venezuela. O sea, ya va a venir la película doblada en Venezuela, de Venezuela. ¿Por qué? Porque había una cuestión política. Había una cuestión de que la persona que estaba metida, involucrada en eso, pues tenía intereses con las compañías en Venezuela y dijo, no, pues así me llevo todo el doblaje a Venezuela. O sea, hay que tener en cuenta y hay que analizar qué está pasando con todo esto. Porque mira, definitivamente es importante que las cosas se doblen en México. Y es importante porque además no tiene que ver nada más con que vas a doblar una película que te llega y dices, ya, voy a decir lo que... No, porque es todo un trabajo muy especializado de traducción, de adaptación, porque tenemos que adaptar de que la voz coincida con el personaje. ¿Sí? Que la voz sea de acuerdo. De pronto ves al galán así maravilloso y le sale con una voz así media gorda. Pues no. O sea, tienes que ver tantas cosas y que además el contenido, lo que estás diciendo, lo que estás hablando, tenga coherencia y además esté bien sustentado lo que estás diciendo. Porque si no, el problema de la comunicación trae como resultado que de pronto haces cosas que afectan mundialmente. Y acá por eso decíamos que es súper importante esta parte de la educación del doblaje, porque y si de por sí la actuación en teatro, que usted lo comentaba, o en cine es difícil, la creación del personaje a partir del texto, pues ahora imagínense adaptarlo, porque en Estados Unidos normalmente se hace el personaje, se diseña la gesticulación del personaje desde 3D, ¿no? Se le pone digamos, al actor, Adam Sandler, se va a poner su voz a un personaje, entonces con motion capture ya lo que él hable y lo que él diga nada más empata con la animación. Pero aquí en México hay que adaptar que cuando el personaje habla, parezca que realmente el personaje está hablando. Y eso es una chambota que no puede hacer un Star Talent, por ejemplo. Pero te voy a decir una cosa, nosotros como actores de doblaje y después de tantos años de experiencia y todo, podemos agarrar la sincronía y la manera de ir adaptando lo que decimos a lo que estamos viendo. Y lo tenemos que hacer en el momento. No tienes tiempo de pensar y, ay, mañana veo la película. No, no, no. Tú llegas a tu llamado. Por ejemplo, yo llego a un llamado que me voy a ir a trabajar, me llaman a las 10 de la mañana y sé que tengo que terminar antes de las 2 porque ya las 2 cortan a comer o lo que tú quieras. Y tienen que llegar otros actores y entonces tenemos que estarnos cambiando de lugar y todo. Y tienes que terminar tu trabajo a tiempo. No puedes alargarte. Al principio sí. Cuando empezó el doblaje, sí. Una película que venía de Disney, por ejemplo, a lo mejor hasta un mes tenías para hacerla, porque ibas adaptando poco a poco. Pero ya ahorita es diferente. Ahora nosotros trabajamos a destajo, porque además te pagan así. O sea, cuando trabajas en una película, nos dicen, están esperando a ver a qué horas. Anteriormente, en los estudios, había hasta la cafetería, te llevaban tu refresquito, tu café, tomabas, era terrible porque a veces se metías en el estudio, se oían los hielos. Ay, cuida, quita la botella, quita el vaso porque se oyen los hielos, ¿no? Sí, porque estabas en cotorreo y tranquilo y tenías tiempo, tiempo. Ahora no. Ahora a veces en la mañana haces una cosa, en la tarde haces otra y en la noche haces otra. Y los actores en aquella época trabajaban en todo. Hacían películas, hacían cine, en la noche iban a hacer doblaje.
Y a veces se quedaban a dormir ahí, al otro día, párate temprano porque tienes teléfono, televisión y porque tienes que estar, o sea, era diferente. Ahora las cosas han cambiado, pero tampoco puedes dejar un trabajo mal hecho. Ese es el problema. Ese es el problema. Que de pronto, por la prisa, por la premura, ya, ya déjalo como esté, o vamos a ver que el operador, el que controla los aparatos, el ingeniero, lo arregle, jálalo, quítale, ponle. Sí, 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 no, es terrible, Sí, definitivamente. Por ejemplo, ahorita que estaba diciendo esta cuestión de que ya tienen menos tiempo para hacer las cosas, a mí me suena como una telenovela y una serie. Las series hoy en día ya están siendo más en un formato cinematográfico, la iluminación mucho más cuidada, la actuación más pulcra, todo ese tipo de detalles. Y anteriormente las novelas, pues no eran así. Y esto tiene que ver porque una serie son 13 capítulos y una novela a veces en el año eran 300. Entonces, pues se tiene que sacrificar la calidad porque, oye, la novela está vendiendo y dale y dale y dale. Y creo que lo mismo desafortunadamente está sucediendo con el doblaje, que muchas veces ya no les importa mantener la calidad de antes, tratando bien a los actores, dándoles su reconocimiento, sino que, ¿sabes qué? Me llegó esta serie y tienes que doblarla porque me llegó otra, y es como de, están sí, ¿no? Ya sacrificando. de pronto estamos trabajando al destajo, estamos haciendo trabajo porque tienes que sacarlo, ¿no? Y ahorita con la pandemia, por ejemplo, a mí estoy en una serie, nada más te voy a dar un detalle. Se llama Blue Blood. No sé cómo le hayan puesto en México, no sé cómo la manejen. Es una serie policíaca. Entonces ahí hago un personaje muy simpático, eh, a mí me gusta mucho. Y entonces son casos que de delincuencia organizada, de cuestiones muy, muy, muy policíacas, ¿no? Pero entonces, con lo de la pandemia se paró todo y de pronto me hablan, me dicen, hay que hacer 7 capítulos. ¿Cómo? Sí, todo el día es para ti. Desde la mañana empecé a grabar y uno tras otro. Era trabajo a destajo. ¿Por qué? Porque había que sacar el trabajo, porque había que hacer las cosas. Entonces, sí, pero ¿qué pasa? Llegas a perderle toda la intención, todo el cariño que le puedes tener a un trabajo, porque ahora ya tienes que sacarlo rápido, porque ya urge, porque ya todo era para ayer. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Y eso es lo que tratamos nosotros los actores aquí en México, de que el trabajo salga bien. O sea, nos encanta de que haya gente nueva, muy bien, pero tienen que aprender, tienen que saber hacer las cosas, ¿sí? Porque finalmente que, a quien le afecta el trabajo es al mismo actor. Los chavos esos que vienen, que son youtubers o que son fans y que quieren participar, ay, es que quieren oír su voz en el cine. Sí, qué padre, qué bueno. Pero pues debería haber otra cuestión por otro lado, otra forma, ¿no? No, 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 mm, ¿cómo te diré? No estar metiéndose en un trabajo que lo que va a traer es eh, una pérdida de la cuestión artística que estamos logrando. Porque Pues esto es arte, esto es arte. definitivamente, definitivamente. Y yo creo que no está mal, digo, que ciertos youtubers, influencers, le metan a la cuestión del doblaje, pero que se preparen, ¿no? Muchas veces como que lo menosprecian y es así como de, ah, pues cualquiera, yo ya hago videos o yo ya hago esto, no me va a costar trabajo, pero pues es muy diferente hacer videos a actuar para darle voz a un personaje. Y Claro. vamos a leer algunos comentarios de por Me acá que nos parece han perfecto. escrito. Eh, Avi Carro, saludos, nos dice, qué tema tan interesante, amigo, me encanta, saludos para Avi. Fer Cuellar nos dice, y yo con dislexia, referente a los subtítulos.
Josué Ayala nos dice, además de que es una propuesta totalmente agresiva hacia la industria, terriblemente golpeada por la pandemia. Sí, ¿no? La industria del cine, pues ahorita los cines están cerrados, todavía algo No, apenas sí, están. ¿no? Y nuestro trabajo también está terriblemente golpeado. No podemos ir a grabar Sí. porque ir a grabar implica, por ejemplo, yo a mí me dan un llamado, tengo que tomar un taxi, tengo que tomar el metro, o sea, depende de donde me llamen, a donde tengo que ir. Le ha costado, como yo tengo el citripio, hay una empresa que me dijo, oye, necesito hacer un trabajo de citripio, tengo un video aquí, ¿qué hacemos? Le dije, pues no puedo. Me pagaron el taxi que vino a mi casa, me llevó al estudio, ¿no? Y me regresó a mi casa. Ya se le incrementó el trabajo, ya se le incrementaron los costos. ¿Cuánto va a cobrar ahora por mi trabajo? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no podemos tampoco arriesgarnos. Ha habido muchas muertes en nuestro trabajo. Ha habido muchas personas que han fallecido por cuestiones del COVID. Entonces, nos tenemos que proteger y al mismo tiempo tenemos que ver la manera de poder solventar y hacer las cosas bien. Pero adelante, seguimos adelante, porque la industria continúa. Y acá tenemos el último comentario de Jan Cruz que nos dice, son muchísimos empleos y dudo, como lo dice el maestro Carlos, debe haber una conexión entre la audiencia y los personajes. Creo que esto dificultará muchísimo esa parte del proceso de comunicación. Y lo vemos cuando le cambian, cuando estamos viendo una serie doblada y le cambian la voz, ¿no? O sea, totalmente se pierde todo. Bueno, mira, sí, lo que pasa es que hay una congruencia generalmente para hacer un personaje, pero por circunstancias de vidas no sabes qué es lo que pasa y a veces yo tengo un personaje y no puedo ir, me cambian, me ponen a otro, y entonces cambian las voces, cambian estas cosas, el que sale afectado es el público, pero después se acostumbra, no te preocupes. Eso sí, a todos nos acostumbramos. Y acá Eduardo Juárez, que dice que es un gran fan de usted, dice que Bulk de los Power Rangers es su personaje favorito de su catálogo. ¡Ay, muchísimas gracias! Este seguramente ha de ser como Skull. Como Skull, Sí, 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 sí. Pero ese es. ya, y ahora la última serie que hice ya no sale Skull, sino sale el hijo de Skull. Órale. Sí. Y ya que entramos en esta cuestión de los personajes y de toda la trayectoria que usted tiene, de todos los personajes que ha hecho, ¿cuál ha sido el que a usted más le ha dejado cariño, trabajo, lo que, algo Mira, para hay usted? unos que tienes mucha empatía con ellos. Por ejemplo, no sé si tú hayas visto alguna vez los supergatos samurai, No, los gatos samurai, ¿no? no los he visto. Es una película, es una serie, eh, ¿cómo le llaman? Anime, donde todo ocurría en Tokio y hacía yo al emperador, que era una rata, eran caricaturas, pero era una rata, que era medio jotón. Entonces, Jerry, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos condenados? Hay que poner una bomba espacial para poder acabar con ellos. ¿Sí? Y era una rata que de pronto salía de, de porrista. ¡Ya la vi bomba! ¡Ya la vio! ¡Ya la vi bomba! Ese me gustaba mucho hacerlo. Todo lo que es de anime es muy bonito, pero a mí no me gustaba. Te lo digo sinceramente, no es una cuestión que a mí me gustaba porque yo vengo de otra educación. O sea, yo veía al abuelito, dime tú, sí, y de pronto el anime venía con muchas agresiones. Ahí tuve que hacer a Géminis en los Caballeros del Caballeros del Zodiaco Zodíaco. y era terrible, ¿no? Lo que decían y lo que hacían y los monstruos y todo esto. ¿Qué te diré? De los personajes importantes, Citripio es muy bonito, tiene toda una trayectoria y además tuve un gran acercamiento con el señor Daniels, que es el que lo hace en Estados Unidos. Eh,
a quien nunca pude ver, no sé qué es, al señor Aníbal, que lo hizo por primera vez en México. Bueno, no en México, lo hizo en Estados Unidos. Hizo un doblaje, el primer doblaje que se hizo de Star Wars lo hizo él y nunca más lo volví a ver. Y pero hay muchos personajes que son maravillosos, maravillosos, maravillosos. De anime, pues, ¿qué te puedo decir? El director de Ranma y medio, que ¿cuál otro está? Eh, Por el- personajes de, dime. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el anime, hablando en forma audiovisual, el visual, pues es como usted lo dice, ¿no? Es como más sangriento, es como más Es que es otra colérico. idiosincrasia. Ajá. Mira, es otra filosofía y otra educación. Por ejemplo, el anime es completamente oriental japonés, orientado a su educación. Entonces, tiene otros aspectos que no manejamos aquí en Latinoamérica. Y o sea, son muy impactantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que hice un anime que era Los Caballeros del Zodíaco, este, yo veía la caricatura y decía, ¿qué es esto, Dios mío? Se pegan, les salen, sangran y hacen cosas horribles. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¿No? Cuando no estás acostumbrado a eso. Aquí eran caricaturas como la que te digo, la, la, abuelito, dime tú, Heidi, cositas así, muy fresas, si tú quieres saber, ¿no? Pero diferentes. Y la idiosincrasia se nota en la educación y se nota en cómo se presentan las películas. Entonces, eso cambia mucho y tiene otra cada quien su forma de ver, ¿no? Ay, ya nos quedamos aquí. Bueno, entonces, personajes, de pronto, hay uno que me gusta mucho, que es el Pettigrew, el de Harry Potter, que es una rata. Él es una rata. ¡Ah! ¡Sangre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Es, todas esas cuestiones actorales me gustan mucho. Cuando el personaje que vas a hacer es un verdadero actor y que tienes que darle, exactamente, tienes que darle todo ese carácter. Ay, no, señor, voy a acabar con todo esto. O sea, le das todo un carácter y eso se representa con el personaje y te caracteriza a ti, ¿no? Lo que me ponía, les gustó mucho el personaje de ¿cuál es este? Eh, Monster Inc. University, Sí. que es Don Carton. Ujú. Mira, tenemos que ver qué cosa vamos a llegar a ser para poder derrotar a todos esos que son nuestros contrincantes. ¿Sí? O sea, darle carácter a los personajes. Eso es importante. ¿Cuál otro tienes? A ver, no sé, otros A personajes. peludito de las chicas superpoderosas. Sí. Vamos a comer ahora carne, carne. Vamos a hacer un helado de carne. ¿Sí? Y tú le das ese carácter, esa vida a los personajes. Entonces, Lannister, mira, hijo, en este instante tú eres mi heredero y vamos a acabar con esto. Tranquilo, o te acabo, Órale. te mueres. Ay, ay, mira, este es Slinky. Woody, de pronto hay que salir rápidamente para poder rescatar a todos nuestros amigos. Ay, ay, perdón, mi colita. ¿Sí? O sea, sí les das esa calidad que deben tener los personajes. Entonces, este, sí, tenemos que ver y tenemos que luchar porque realmente el doblaje continúe, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro desarrollo. Nosotros vivimos aparte del doblaje, o sea, salimos adelante
por lo que vemos en la tele, por lo que vemos en el cine. Todo eso nos caracteriza. Nosotros tenemos que encontrar que el doblaje es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra educación y es parte de nuestro desarrollo. Entonces, no debemos dejarnos que nos manipulen y nos manejen por cuestiones económicas, por cuestiones que le afectan a todo un gremio que es el gremio de la actuación, por cuestiones de que, ay, es que con este vamos a ganar más. Es que así va a haber más gente, la gente va a ir al cine. La gente va al cine porque la necesidad que tiene de divertirse. Y es importante que vayan a divertirse realmente. Cuando vas al cine te vas a divertir, a disfrutar de la película, no ir a leer, porque pues para leer mejor te quedas en tu casa o vas a una cafetería, sacas un libro, te tomas un café, eh, sacamos algo y bebemos y ya, ¿sí? O sea, todo tiene su porqué. Y el cine es para ir a divertirte, a entretenerte, no para ir a leer. Definitivamente, y yo creo que pues no está mal, ¿no? Las dos partes. Hay personas que les gusta más el idioma original, insisto, por esta actuación que le impregna el personaje de carne y huesos, no está mal, hay que verlo. Y también hay que apoyar el doblaje mexicano, que es uno de los mejores. Y de verdad que a la gente le está gustando mucho porque está reaccionando mucho a este directo. Por acá, Eduardo Juárez nos hace una pregunta para usted. ¿Algún personaje que le hubiera gustado interpretar? Ay, tontos, tantos personajes. Uy, no sabes. Yo, yo estudié, yo hice la licenciatura en literatura dramática y teatro. O sea, yo estudié el teatro y lo estudié en todos los caracteres. Estudié comedia, tragedia, melodrama y todo eso. Y hay tantos personajes que me hubiera gustado hacer y que estoy en posibilidades de poder, todavía ahora a mi vejez, puede que pueda hacer muchas cosas, como Falstaff, como Tartufo, como hay tantos personajes que me ha gustado interpretar y que he tratado de hacer gracias a las empresas y que me han dado la oportunidad de desarrollar algunos personajes, ¿no? Sí, definitivamente, pero afortunadamente, y si yo quisiera terminar con esto, recordemos que la audiencia mueve definitivamente, y lo vemos con el corte de la Liga de la Justicia, ¿no? Que primero salió en el 2017, y hoy en día, 4 años después, tenemos el corte que el director lo hubiese querido, pero es gracias a la audiencia, es gracias a las personas que vemos el cine, porque muchas veces nosotros como espectadores menospreciamos nuestro papel, y definitivamente ahora es el momento de apoyar a los actores de doblaje, consumiendo el contenido, utilizando hashtag funciona aunque ustedes no lo crean, compartiendo su contenido y sobre todo preparándose como espectadores. Esta cuestión que usted Sí. dice. Sí, Por no, es último, que es interesantísimo, es importante que vayas a ver algo de lo que tienes referencia, de lo que conoces. O sea, ¿por qué vas al cine? ¿Y por qué vas a ir a ver a los Power Rangers? Porque tienes una referencia, ya sabes a lo que vas. ¿Por qué vas a ir a ver de pronto están presentando Hamlet? ¿Qué vas a ver? Pues algo que ya conoces. Generalmente ya tienes referencia, sabes por qué vas. ¿Por qué vas a ver Star Wars? Porque ya tienes una referencia también. Sabes a lo que vas. No vas a ir a aprender, ni vas a ir a estudiar, ni a ponerte a leer. Porque además, el estar leyendo y el estar estudiando, cada cosa tiene su lugar y su lugar en su momento, ¿no? Entonces, es interesante que por favor sí, creemos la conciencia de que lo que vamos a ir al cine, ¿por qué vas al cine? Tomar en cuenta de que vas a divertirte, vas a aprender, vas a lograr conseguir algo que te va a llenar emotivamente. Entonces, no podemos ir a estar leyendo, porque para eso hay también cosas y cuestiones aparte. Eso lo podemos hacer en la televisión.
O sea, ya ahorita los niños van a instruirse en la televisión, no al cine. Al cine se va con un otro propósito. A ver, a divertirte, te hace pensar también. Pero si ya viene digerido, oye, si tienes que estar leyendo, pues ya, no es lo mismo, no es lo mismo. Pues muchas gracias, Moisés. Te agradezco mucho que me hayas invitado y ya sabes que cuentas conmigo para cualquier participación. Lo que podamos hablar y lo que podamos dialogar que tenga que ver con la cuestión que estamos viviendo, pues estoy encantado de poder participar contigo. No, yo creo que al contrario, Carlos, hablo no solamente por parte de Masticando al Cine, sino también por parte de toda la audiencia que ha escuchado alguna vez tu voz. Gracias a ti por estar en este camino, por darle voz a personajes que marcaron nuestra infancia, como Slinky de Toy Story, como Citripio, como Peter de Harry Potter, como Peludito, como muchos miles de personajes que le has dado voz. Muchas gracias a ti y justamente para eso abrimos este espacio, para entender que nosotros como espectadores realmente tenemos un poder muy grande. Hay un personaje que me quieren quitar, pues estuve leyendo el otro día que porque es francés y le gustan mucho a las muchachas. Y oh, mon amor, qué cosa más maravillosa. Pero yo soy Pepe Le Pew y tengo que contigar a las muchachas. Ahora me quieren hablar de que soy un violador. ¡Ay, qué cosa más terrible! Sí, es todo un tema que definitivamente yo creo que daría más tiempo. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañes, sino que después podamos estar en otros programas más. Y pues nada, para terminar, vamos a mandarle saludos a todas las personas que nos estuvieron comentando. Saludos para Rodrigo Texis, para Josué Ayala, para Eduardo, para Manuel, para Pixian, para Mario, que él dice que él sí vio a los gatos samuráis. Él es de Cuba y que lo amaba, definitivamente. Ah, muchas Saludos, gracias. Los gatos, super gatos, samurai. saludos para Eduardo, para Jan, para Avi, para Fernanda, para Oscar, para todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Recuerden estar pendiente de Masticando al Cine, tanto en Facebook como YouTube, como TikTok, ya estamos en todas las plataformas. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Carlos, y esperemos que esta es tu casa. Aquí te Pues no adoptamos cuando olviden gustes. que aquí tienen donde poder venir a masticar el cine. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a terminar transmisión. Por favor, no te desconectes, solamente terminamos transmisión. Gracias.